Estamos listos para recrear la historia de las leyendas de la música que suenan en esta frecuencia. Bienvenido a la auténtica cultura radial. Esto es El Ático, con Carlos Garza y la 106.9 FM. Jóvenes, bienvenidos a la cultura radiofónica. Qué gusto volver a conectar. Fuerte abrazo para todos. ¿Qué tal esta rebanada del pastel para iniciar el programa, Qué manera de viajar con estas narrativas increíbles. Y qué manera de amanecer. 17 grados y el sol nos empieza a saludar. Produce el programa mi amigo Arturo Guerrero, mi nombre es Carlos y bueno, hoy tenemos música, conciencia, invitados especiales y mucho más que platicar y compartir. Pero voy a lanzar de una vez porque creo que estará o nos hará pensar, quizás hasta reflexionar, no lo sé, o acordarnos pues de este tema en la plática para el trayecto. A todos los que van ahorita circulando ya por las avenidas, quisiera que me dijeras algunas cosas. No sé si soy el único que quizá me estoy perdiendo de esto. Cosas que hicimos nosotros que ya no se hacen hoy en día. O maneras de ser socialmente en nuestro tiempo que ya no se ven hoy en día. Ha cambiado mucho, Ha cambiado mucho la historia. Y lo que me impacta más es que nosotros sí traemos ese acervo y manera, por ejemplo, de disciplinar de nuestros papás, ¿no? Pero al momento de convertirnos en papás, las cosas empiezan a cambiar. Y si te conviertes ya en abuelo de 55 años, 60 años, te vuelves más dócil de alguna manera, ¿no? Voy a ver si me puedo explicar y a ver qué te acuerdas de cosas que hicimos de esa manera, que hoy ya no se hacen, ni siquiera se piensan hacer de estas maneras. Por ejemplo, manejar. Manejar hoy se necesita ir, creo que en muchas ocasiones, a clases de manejo, alguien que te instruya por la ciudad, que te lleve en un vehículo especial, ¿no? Y, por ejemplo, yo empecé a manejar con un vehículo prestado de un amigo aquí en Multimedios a los 16 años. Lo digo públicamente, sin licencia, sin permiso ni nada. Jamás había tomado un vehículo y así aprendí a manejar. Nadar. Nadar, bueno, pues hoy en día cuando tienes un hijo pequeño empiezas a buscar las clases de natación, ¿no? Hay que meterlo a clases de natación con instructores especializados y tal. Y antes, en el caso específico de mi papá, era simplemente aventarnos a la alberca. Si salíamos ya habíamos aprendido. Y si no, él se aventaba después de nosotros a rescatarnos, ¿no? Reparar cosas. Hoy hay tantos tutoriales para hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Quieres cocinar? Te metes a ver un tutorial. ¿Quieres arreglar un celular? Te metes a ver un tutorial. Y nosotros desarmábamos las grabadoras, desarmábamos los juguetes, buscando cómo se iban a reparar. El 90% de las veces no lo reparábamos, pero nos divertíamos mucho, ¿no? ¿Qué se ha dejado de hacer? Bueno, jugar en la calle. No sé si se siga haciendo. Yo he pasado por diferentes barrios o puntos de las ciudades y veo menos gente jugando en las banquetas, en las avenidas, en las calles. Platícame qué es lo que piensas tú, dar más ejemplos de lo que nosotros sí hicimos, que era algo normal, común y corriente del día a día, poner apodos. Hoy ya no se puede poner un apodo. Te corren de la escuela, te corren del salón y antes podíamos tolerar cualquier cosa. Antes podías pelearte en el recreo y nadie sabría cómo te fue. Ni siquiera en casa se enteraban porque para ti era algo normal, que se había solucionado en la escuela. Hoy, si un niño o una niña se dice algo ofensivo, que creo que eso es muy bueno, no estoy diciendo que está mejor o peor, Ojo, simplemente cosas que nosotros hicimos de una manera en la infancia o adolescencia y que se hacen totalmente diferente hoy. Los chistes. Yo, por ejemplo, a los chistes de esta generación no les entiendo nada. Bueno, no les entiendo ni cómo hablan. No sé ni lo que están diciendo a veces. Bueno, quizás una manera distinta de comunicarse. O quizás nosotros éramos más lentos para hablar y decir las cosas. Bueno, pues, platica con nosotros hoy en esta plática para el trayecto. ¿Qué has visto? ¿Qué te acuerdas que tú lo haces o lo hacías todavía a cierta edad? Y hoy ya no lo has vuelto a ver. Poner un VHS, grabar una canción, escribir una carta. Platícanos. ¿Qué se perdió? El Ático, la cultura radiofónica.
Foreigner en la cultura radiofónica, Urgent, son las 8:37, por donde estamos contigo platicando, caminando, transitando 17 grados, agradable el tiempo, ¿no? Bueno, están llegando ya varias historias sobre esto que hemos planteado hoy. ¿Qué hacíamos antes? Por ejemplo, me acuerdo que antes si te caías en la calle y te llegabas a lastimar un brazo o a una fractura o cualquier golpe fuerte, te tardabas mucho en comunicarlo, porque te daba más miedo lo que te fueran a decir tus papás que se dieran cuenta de lo que te había pasado, ¿no? Me dicen por acá, Carlos, saludos de parte de la familia Chávez González. Y Edgardo, saludos a todos, gracias por estar en sintonía. Oye, Carlos, no me llegó la superproducción de Amor y tuve que gastar. Bueno, pues ya tuvimos al ganador el viernes de la superproducción de Amor. Quedó genial. A ver si ahorita la ponemos más adelante, ¿no? Aquí la tenemos para que la puedan escuchar. Ver jugar a las canicas, al trompo, salir el 25 de diciembre a jugar con los regalos. Eso hoy en día ya no lo he visto. Qué afortunados fuimos y conservar amistades desde niño. Hoy en día son más complicados para ese tema. Saludos, mi Carlos. Gracias a todos. Carlos, buenos días, siempre escuchándote de camino al trabajo. Sobre el tema de lo que se ha dejado de hacer hoy. Lo que no me gusta ahora en las escuelas es que no los dejan correr en la hora del recreo. No, es cierto eso. No los dejan correr en la hora del recreo. No los dejan jugar fútbol. No los dejan jugar básquetbol. Es verdad eso. Es decir, eso ha cambiado mucho. Cuando yo era niño y estaba en la escuela, pues hacía todo eso y más. Nos perdíamos en el recreo prácticamente. Yo digo que es fundamental, pero pues se me hace un poco absurdo. Oye, yo no sabía que no los dejaban correr en el recreo. Qué complicado, ¿no? O sea, vas corriendo, es decir, vas corriendo y no corra. ¿Te detienen o qué? Qué extraño, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Era muy para regresar a la escuela caminando, sobre todo en la secundaria, platicando todos los días con los amigos. Yo no sé qué tan lejos caminen los jóvenes hoy, pero a mí me tocó caminar, por ejemplo, de la escuela secundaria a mi casa, pues yo creo que 2 kilómetros aproximadamente diarios. Un poco más de 1,5 kilómetros de ida y regreso. Me tocó en todas las primarias irme caminando 10, 12 cuadras. Incluso cuando vivía en Chihuahua, yo creo que era más lejos. Eran como más de 2 kilómetros y mi papá siempre nos llevó caminando. No sé si las distancias sean iguales y hoy se camina mucho con las mochilas en las calles. No sé si me lo pueden comentar. Carlos, buenos días a todos los escuchas. Ahora que acaba de pasar el 14 de febrero, por ejemplo, las cosas que ya no se hacen, el romanticismo ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo que teníamos el valor para hacer una llamada a la casa de la chava con la que quería salir y si te contestaba su papá, pues ni modo, hay que preguntar por ella. El escoltar a tus amigas o a tus compañeras después de clase y luego irte a tu casa como si fueras muy valiente, ¿no? Pienso que los roles han cambiado, sobre todo de los chavos hoy día, muchísimo. Hijo, es que es un tema de pensamiento social complicado. Buenos días, Carlos. Cosas que hacíamos y ya no hacemos ni de chiste era andar en bicicleta o patines sin protección. ¿Saben qué no hacíamos antes? Nunca lo hicimos. Yo al menos hasta ya muy grande. Te subías al carro de tu papá y nunca te decía ponte el cinturón. Ibas sin cinturón de seguridad a todos lados. Tu papá también. Ahora todo el mundo anda con cinturón. ¡Qué bueno! Esas son cosas muy buenas, pero no estamos comparando, sino que no lo hacíamos. Te subías, había un cenicero, ¿te acuerdas, Arturo, en los carros que se abría? Y no traía cinturón de seguridad. Solo irte con los amigos caminando a comer pizzas a kilómetros a la distancia. Aventarte de las pendientes con la avalancha sin protección, ya no he visto eso tampoco. Rasparte los brazos, levantarte, todo eso creo que ya no se hace, no. Carlos, soy Frankie Rivers. Cuando yo estaba en la prepa siempre he sido pues morenito. Antes usaba el cabello por el medio de las anchoas. ¿Qué? ¿Qué le dicen? Y pues siempre he sido delgado. Y bueno, me dice, ya te imaginarás el cabello y muy delgado. Y bueno, me decían el Conde Pátula o Patulín. A lo que voy es que ya no se dicen apodos. Conde Pátula o Patolín. Por cómo tenía el cabello así.
Peinado a la mitad. Bueno, pues platícame qué más se ha dejado de hacer, que el día de hoy ya no se hace. Entre esos los apodos grandiosos, que cada vez que entrábamos a un año diferente, lo primero que hacíamos era eso. Apodos y mucho, mucho, mucho más. Algo que veo muy diferente, por ejemplo, en las escuelas es la manera de vestir. Antes ibas o tratabas de irte muy bien arreglado, ellas también, para ir a clase en preparatoria o secundaria y llamar la atención. Eso ha cambiado por completo, ¿eh? Platica con nosotros en la plática para el trayecto. Billy Ocean en la cultura radiofónica. Bueno, pues esto ha desatado todo un debate. Cosas que... o nuestras maneras de hacer las cosas, ¿no? Les decía, las escuelas he visto mucho ya en preparatoria. La manera de vestir me asombra mucho, por ejemplo, cómo van ahora los jóvenes a la prepa o a la facultad incluso, con estas sandalias, ¿no? Y calcetones, y en bermudas, a veces bermudas muy cortos, muy extraño, muy diferente. No quiero ir más allá porque he visto unos casos así medio extraños también, pero pues es lo que está ocurriendo hoy día, totalmente diferente. Ayer precisamente me encontré una fotografía de mi secundaria, ¿no? Obviamente en la secundaria en la que yo cursé, en la secundaria número 10, íbamos de uniforme, ¿no? Y me dice mi hijo Manuel, papá, ¿por qué andan vestidos iguales? Y digo, bueno, es que era el uniforme que usábamos en la secundaria. Dice, oye, tu amigo y tú eran muy amigos, se vestían iguales. Y digo, sí. Andábamos igual, de gacela los dos. Era igual. Carlos, buenos días. En los 80 al menos en el centro de Monterrey, y todavía la marca aquí la traías, ¿no? La camisa adelante. Al menos en el centro de Monterrey cuando llovía, veías a los niños jugar con la corriente del agua de las calles. Creo que en estos tiempos ya los papás se espantan con ese tipo de actividades. Fíjense, eso es muy importante, es cierto. Empezaba a llover y le decías a tu mamá, me voy a salir a mojar. Y solamente te hacía una advertencia. Si te caes o te enfermas, yo no te voy a cuidar. Y lo cumplían, porque era de ley. Si te caías, te raspabas o te llegabas a resfriar, ni te volteaban a ver. Era tu castigo, ¿no? Por haber tomado la decisión. Pero la diversión, ¿quién la quitaba? Y ahora empieza a caer una pequeña llovizna. No, hombre, oculte a los niños, parece que se van a derretir. Pero, no sé, las cosas han cambiado mucho. Igual en las noches salíamos a jugar, me dice un amigo por acá, una escucha, después de las 10 de la noche. Y con solo un silbido, el silbido mítico de papá, ¿no? Que ya lo hemos platicado en el programa, ya sabías que era hora de regresar. Fíjense, teníamos un reloj, nosotros sincronizados sin saberlo. Cuando empezaba a caer la tarde en el barrio, nos dábamos cuenta que era hora. Todos sabíamos que a esa hora nos iban a empezar a buscar. Y ya llegábamos a casa. Lo primero que hacíamos era bañarnos porque llegábamos enterregados, llenos de tierra, de raspones. Y mañana nos vemos, sí, ya habíamos hecho tarea y tal, ¿no? Y luego a cenar. Lo que hubiera en casa, ¿no? Era de verdad una historia fantástica. Carlos, qué buen arranque con David Bowie, con The Animals. Ahora que mencionaste manejar en auto, yo recuerdo que mi papá manejaba su Monte Carlo. ¡Ah, qué gran carro! Y me llevaba a mí en sus piernas apenas de 4 años. Y me hacía creer que yo manejaba. Muchos lo hicieron. Y muchos papás lo hacían, y sin cinturón de seguridad. Hoy en día sería una irresponsabilidad llevar a un niño en el regazo, ¿no? Con papá manejando. Bueno, ya no existe eso. Y ya no lo vemos. Yo veía a papás con el niño manejando en el regazo, en su LTD o en su Crown Victoria o en su Monte Carlo, y fumando con el cigarrillo por la ventana. De verdad que han cambiado mucho las cosas. Carlos, plática para el trayecto. Se ha perdido felicitar a las personas en su cumpleaños por teléfono. Es cierto eso, ¿eh? Ahora todo está en las redes. Les hablas y no te contestan porque están ocupados en junta y tal. Se ha perdido mucho ese detalle. Es cierto. Ahora todo es un mensaje, ¿no? Un pastel, si te va muy bien, es un pastel digital, un emoji ahí puesto, ¿no? Me acordé de tu cumpleaños. Carlos, cosas que ya no hacemos o ya no se hacen, reparar cosas. Es lo que hace un momento platicaba. Con tanta plataforma a la mano ya no quieren reparar nada, nadie. Y todo gira sobre el consumismo. Excelente mañana. Sí, nosotros todo teníamos que reparar. Ay, que no descompusieras algo en la casa.
No, tenías que repararlo como diera lugar. Abrirlo, buscar la forma de... Y si no, regañado y sin la televisión y todo. Carlos, buenos días. Aquí estamos en el tráfico de Sendero. Gracias por la compañía. No, gracias a ustedes, mi querido Fidencio. Respecto al tema para el trayecto, lo que veo que antes se hacía y que hoy no se hace es cuando ibas a invitar a un amigo para jugar. Lo estaba platicando Arturo y yo ahorita. Ir a invitar a un amigo para jugar era lo máximo, porque llegabas gritando. Aquí dice escucha. Empezabas a gritar hasta que salía. O de plano su mamá te decía, está castigado, no va a salir. Ah, bueno, ok, doña Lupita. Y te ibas, ¿no? Y si tenías mala suerte, su mamá te acababa regañando a ti también, por andar gritando, por andar de gritón y novedoso, ¿no? Pero sí, llegábamos gritando a las casas, ¡Juan! ¡Juan! Hasta que salía el papá, lo tengo castigado. Ah, bueno, ok. Bye, don Juan. Entonces, mañana va a salir, no sé. Y salías regañado tú también. Bueno, pues, tantas aventuras, tantas cosas, tantos momentos que pasamos por ahí. Yo creo que todos, de alguna manera, comer tierra, dicen por acá, comer tierra era diario prácticamente, tacos de tierra, todo lo que existiera con la tierra. Llegar con las manos entregadas a casa, es más, nosotros no conocíamos, jóvenes, el antibacterial. Jamás conocimos las toallitas húmedas. No, eso no existía. Era llegar y tú solo bañarte después de haber tomado agua en la calle de la manguera, que siempre he dicho que sabía, no sé si soy el único, pero sabía riquísima. Y luego al otro día igual, a salir después de la tarea, a correr, a buscar a los amigos, y empezaba la vagancia. Y ahí estábamos de nuevo. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Hay que inventar, hay que crear. Es el ático, la cultura radiofónica. Queen, Fat Bottom Girls. Girls. Hey. 9:10, ¿cómo va el trayecto el día de hoy a través del ático? La única cultura radiofónica. Gracias por conectar con tus historias. ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué hacíamos nosotros distinto, diferente? Aprender a nadar, aprender a manejar, llegar gritando a la casa de los amigos. Comparte con nosotros tu mañana. Es el ático, más vivos que nunca. Llegamos a las 9:15 y llegamos a los 19 grados en el tiempo. Y seguimos conectados, más vivos que nunca, en este enlace global que transmite mmradio.com. Bien, frecuencias. Bueno, pues 96.1 en Tampico, 93.9 en Torreón, 106.9 Monterrey. ¿Cómo van con la historia que estamos contando esta mañana juntos en la plática para el trayecto? Cosas que se dejaron de hacer. Nos estamos divirtiendo, yo creo, más aquí platicando fuera del aire. Tantas cosas que hacíamos que ya no hemos visto que se hagan, ¿no? O que se hagan al menos de esa manera. Carlos, qué gusto saludarte y escucharte. Gracias. Antes brincábamos la cuerda. Hasta era de diferente manera. Jugábamos a eso. Antes jugábamos a la matatena, que de hecho yo tengo una, y hoy no veo que eso se siga haciendo. Bueno, no lo sé. Es más, te apuesto a que no saben brincar la cuerda. Mucho menos no saben qué es matatena, pero son tiempos distintos, ¿no? Les mando un fuerte abrazo a la distancia desde el Estado de México. Gracias por estar en sintonía cada mañana a través del ático. Respecto a lo que estamos platicando hoy, el respeto a la gente mayor. Eso es cierto, ¿eh? Antes, si decías una mala palabra, una palabra altisonante, una grosería, pues, cualquier gente mayor que te escuchaba, fuera familiar o no, te regañaba, ¿eh? Y no podías contestar. Fíjense que, por ejemplo, le comentaba a Arturo y me dice, igual yo, nosotros no podíamos tutear a nuestros papás. Eso es algo que se dejó de hacer. Es decir, mis hijos a mí me tutean, ¿no? Pero yo a mis papás es fecha que no les puedo tutear. Hablar de tú. Verme como igual. Aunque nos queremos y respetamos y platicamos mucho, no puedo. Les tengo que hablar de usted. ¿Cómo está papá? ¿Cómo está mamá? Es algo que se queda ahí y es de verdad. Yo, por ejemplo, es fecha que yo si llego a tu casa y llego a la entrada de la casa, me quedo parado ahí en la entrada de la casa. Y gente voltea y me dice, oye, pásale. Yo no paso hasta que se me invita a pasar.
ahí me quedo parado. Nunca abro refrigeradores en la casa ajena. Nunca, nunca, nunca. Todas esas costumbres las heredé, ¿no? Les he comentado que mi abuela provenía, bueno, ella era su mamá y su abuela francesas. Ella llega de Francia y ellos abren una escuela de modales. Entonces mi abuela y mi bisabuela nos daban esos modales de cómo sentarnos en la mesa, cómo expresarnos, cómo ser respetuosos al entrar, al salir. Y se me quedó muy grabado eso, pero no nada más mi abuela lo hacía, era muy general. Todo mundo tenía una educación, yo no digo que mejor o peor, distinta, muy diferente a lo que estamos viendo hoy día. Carlos, buenos días. Una de las cosas que ya se perdieron es ir a los videoclubs. Bueno, ya ni existen. Bueno, hay algunos por ahí, ¿no? Recuerda que era una salida obligada ir con los papás, con los amigos o con las parejas a buscar la película. Era genial. Ir al videoclub, ver todas las películas, los estrenos, te pasabas horas ahí, ¿no? Miren, el videoclub es como las chispas o como las maquinitas de nuestra infancia. Podías ir sin ni un peso, no traer nada de dinero, pero ibas caminando viendo a tus amigos jugar. Y era como un punto de reunión, ahí te pasabas horas. Y de repente un amigo llegaba con fichas y las repartía y te tocaban a ti también, ¿no? En los 80 cortábamos una buena rama y a cazar mariposas. Ahora está protegida la mariposa monarca, obviamente. Saludos, estamos escuchando. Carlos, buen día. Lo que se dejó de hacer es que cuando ibas a comprar un CD, un vinil o hasta un cassette grabado para grabar, ya no se hace nada de eso, sí. Y no solo la experiencia de comprar el vinil, el CD o el cassette, la experiencia de oírlo, abrirlo, incluso olerlo, ya no es algo que se acostumbre. Carlos, sobre el tema, recuerdo que no se usaban los lugares para dar asesorías para entrar a la Universidad de Nuevo León. Eso no sabía. Tú tenías que ir y presentar. Recuerdo que en 1982 fue cuando entré a la preparatoria y me citaron en el estadio. Presentabas y luego tenías que ir a buscar en listas kilométricas a ver si habías pasado. Y hoy ya se busca en línea y hay mucha asesoría. Es cierto, eso es cierto. Carlos, algo que hacíamos antes, bueno, yo por ejemplo me iba de cacería con las huleras y toda la banda de la cuadra. Sí, traer una hulera era lo máximo, ¿no? Una resortera también. Me iba a un monte cercano de casa. Ya no he visto niños con resorteras. No sé, quizá ya estoy totalmente obsoleto. O ya soy adulto contemporáneo totalmente. Sobre el tema que tocas hoy, Carlos, las reuniones de los amigos en la esquina no podían faltar. Y las pláticas de las mentiras que le decía uno a otro, que ya había conquistado a tal chica, que los besos que se habían dado. Había puro Don Juan en esas esquinas que estaban de moda, así como la disco el fin de semana no faltaba. Y en esa reunión estaba el sabelotodo, el gordito, el flaquito, el de cabello raro, el de cara rara. Oye, de mis amigos no van a estar hablando, ¿eh? Eran las reuniones que teníamos. Soy Octavio Arriola, en este momento voy a dejar a mi hija a la escuela. Recuerdo que una de las costumbres que ya no se practican y nunca se volverá a practicar era saludar a nuestros mayores besándoles la mano. Es cierto, lo recuerdo muy bien con un tío. Él ya no está, sin embargo, cuando éramos niños, él llegaba y nosotros llegábamos donde él estaba y lo saludábamos de mano y él nos acercaba su mano para que la besáramos. Era incómodo y todavía nos decía quién estuviera cerca besándole la mano a su tío. Con el tiempo lo dejamos de hacer, pero ya no se acostumbra. Carlos, buenos días. Me encanta poder conectar contigo y los fanáticos. Lo que ya no hacemos es esperar una semana para que aparezca una canción de Disney para ver la película de la semana. En mi caso, el domingo me daban mi domingo. Yo no sé si todavía se dé domingo. Y era la única manera de obtener dinero y me daban $1, 1971. Pero inmediatamente pasaba a manos de mi abuelita para que me durara toda la semana y se convertían en 20 centavos diarios. Y podía comprar perones con chile o una bolsita de pinihuicas. Todo eso en el extinto Distrito Federal. Me dice Arturo que él también lo llegó a consumir. Bueno, conéctate con nosotros con estas historias, pláticas para el trayecto. Lo que hicimos alguna vez y lo dejamos de hacer.
Y ahora se pasan horas distintas en diferentes medios y cosas, ¿no? Son tiempos diferentes. El ático al aire. Mañana de recuerdos y de cosas que hacíamos y se dejaron de hacer. O bueno, al menos ya no hemos vuelto a ver o escuchar de esos temas. Compártelo hoy en la plática para el trayecto, donde te reportas, te conectas, te unes a la cofradía que realmente nos enlaza cada mañana. Totalmente contracultura y más vivos que nunca, 10 años después, temporada 11, el ático al aire. Bueno, seguimos con los comentarios y las pláticas que nos llegan. Carlos, yo también estuve en la secundaria número 10 y tengo el recuerdo de la disciplina. Eran muy estrictos, sí. Me acuerdo de la directora Eva Molina, que le mandamos un abrazo hasta el cielo, para controlar a tanto niño, bueno, a tanto loco, entre ellos mis amigos y yo. Era complicado, ¿eh? Pero había una estricta disciplina. Y bueno, ahí estábamos todos, ¿no? De diferentes lugares reunidos en la secundaria. Los hombres deberíamos de traer uniforme completo, planchado y bien boleado, lo comenta bien escucha. El corte de cabello era natural y muy cortito, ¿eh? No te dejaban entrar con cabello largo. No, un arete, una cosa así estaba, pero eras expulsado prácticamente. No había barba, no había bigote. Había un profesor, me dice escucha, llamado Fidel, claro. En una ocasión un compañero de nombre Hugo no se rasuró bien y luego era lunes de honores a la bandera y el profesor lo pasó al frente en medio de los honores y lo rasuró enfrente de toda la escuela. Hay cosas que han cambiado mucho. Los maestros eran una extensión de la disciplina en casa y ahora los maestros, cada vez que ocurre algo con un alumno, lo que hacen es hablarle a los papás para que solucionen el tema. Yo no sé si algo está bien o mal o distinto, solamente es como estábamos antes y como lo que vemos hoy, ¿no? No hay en la comparación nada de temas de qué es mejor o qué es peor, no. Estamos recordando con nostalgia y cariño lo que nosotros pasamos, ¿no? Y claro que hay que evolucionar. Carlos, buenos días. Ahora lo que antes hacíamos era cuando llovía, ponernos abajo del tubo de las casas para que nos cayera el agua y hacer barquitos de papel. Jugar en las avenidas, a la bebeleche, en las cuadras, en las esquinas, ¿no? Saludos a todos, bendiciones. Y yo le decía, bueno, y cuando te metías tarde, me dice escucha, yo le decía a mi mamá un rato más, por favor, y siempre la orden era no, mañana te levantas temprano. Y con la pura mirada de mi mamá, ya no había nada que discutir, es cierto. Me dicen por acá, Carlos, buenos días, escuchándote como siempre. Hoy después de mi jornada tenística, saludos y que tengas gran semana. Saludos, maestro Quiroga, un fuerte abrazo. Carlos, muchas cosas han cambiado. Ya no hay estampitas para sacar la biografía. La tecnología ha avanzado que hoy es preguntar por voz para que te dé toda la información. Ha cambiado el buscar un rincón cómodo más bien, y esperar la hora para ver las series sanas y entretenidas. ¿Cómo olvidar la tiendita por dulces y pedir el pilón siempre al tendero, ¿no? O buscar ese barquito, carrito, nave espacial o monito que salían las papitas. Esa manera de hablar es totalmente ochentas, ¿eh? El jugar con los carritos, las muñecas con las niñas, bueno, tiempos diferentes. Bien dices, mi querido Edmundo Cuevas, gracias por la sintonía. Esperar el domingo para ir a Musical More y a Saharis para decidir si compraba un cassette de cromo o normal para grabar mi música favorita de radio o mezclarla. Ya no se hace eso, no, ya no existen los cassettes. Bueno, sí existen, pero ya no se utilizan, pues. Y antes era desde comprar el cassette, abrir el cassette, diseñar la portada del cassette, poner tus canciones y grabar. Era un proceso creativo, jóvenes. Todo eso es un proceso creativo. Los que estudiaron publicidad o mercadotecnia estarán de acuerdo conmigo. Los procesos creativos ahí están. Era desde buscar el dinero para comprar el cassette y luego todo el proceso hasta hacer una producción, prácticamente, ¿no? Que hoy se hace de otra manera, digital y con la nueva tecnología, ¿no? Y con las nuevas entidades estas que existen que con tu voz te resuelven el tema. Carlos, ¿cómo estás? Me voy incorporando y estoy escuchando el tema de hoy. Desconozco si ya se mencionó, pero nuestra infancia era llegar a la escuela, dejar los libros y ir a jugar a la calle, a la cuadra. No sé
si esto se sigue haciendo hoy día. No, muchos lo que hacen hoy día es que de la escuela que llegan y dejan los útiles, porque así les decíamos, los útiles escolares, dejarlos ahí, bueno, es caminar a un cuarto y enlazarse con los amigos a jugar un videojuego. Y la tecnología se los permite. Ahora son cereales. Y antes a todo le decíamos cornflakes. Sí, es cierto. Leer los cereales. La parte de atrás de los cereales, leerla. Ya no se hace nada de eso. Buenos días, habla Lucy. Recordando que jugábamos a la matatena, comprábamos las estampitas para los álbums. Y como dices, con la mirada ya sabíamos si nos daban permiso o no. No había punto de inflexión. Y menos de discusión. No. Platicar con un hijo, a ver qué te parece. Eso no existió, jóvenes. No había ese tema. Yo recuerdo las chispas, Carlos. Antes había muchos pinballs, maquinitas, y ahora ya es muy raro ver eso en las plazas. Fíjense que el día de ayer, ya para cerrar un poco esta parte del programa y seguir con tus comentarios y música, estaba viendo un documental sobre Finlandia. Cómo Finlandia pasó de la pobreza a convertirse en una potencia mundial. ¿Y saben a qué le apostaron? A poner muchas bibliotecas. Yo me acuerdo que de niños y de jóvenes, para hacer un trabajo íbamos a la biblioteca a buscar en las grandes enciclopedias la información. Pero en buscar la información te enterabas de otra información y entonces tu cultura iba aumentando en la lectura, ¿no? Porque hoy es muy directo. Tú buscas en internet, quiero tal información y te la va a dar. Pero cuando abres un libro, el libro te envuelve, te puede arropar, te puede abrazar y te puedes pasar horas enteras leyendo un libro. Finlandia tiene más bibliotecas que cafés y que lugares de comida rápida. Eso es lo que han logrado. Por eso, si quieres ver el nivel de cultura que tiene un país o una ciudad, voltea a ver los estatutos y lo que el gobierno ha hecho en las ciudades, ¿no? 9:50. Avanzamos en la cultura radiofónica. Conéctate en la plática para el trayecto. Compártenos hoy lo que hacíamos y se dejó de hacer. Las cosas diferentes, el comportamiento social, la interacción. Bonnie Tyler en la cultura radiofónica. Estamos en vivo, más vivos que nunca. Y bueno, pues platicando todas estas cuestiones de lo que se hacía antes y ahora ya no. Carlos, a finales de los 70 me mandaban al molino para que moliera el mixtamal, para que mi mamá y mis hermanas se hicieran las tortillas. También me enviaban a la tienda por un cuarto de leche Bronca que ahí vendían. Y ya eso, me dice Marcial Hinojosa, pues no lo vas a ver. Carlos, buenos días. Lo que se deja de hacer hoy en día es, y es muy triste, me dice Felipe Valderas, eso es de pensarse, jóvenes. Es la opinión de esta escucha que comparto yo también, es la convivencia familiar. Ya no se platica como antes, ya no hay conversación, todo está en los celulares. Es cierto, ¿no? Ahora estás con un ojo o un oído contigo y otro oído en el celular. Incluso con los amigos, ya no te puedes sentar. Te invitan a comer o vas a una comida, ¿no? Y está el celular ahí. Y empiezan los mensajes. Y si alguien se mete en la conversación, pues ya prácticamente te hizo a un lado, ¿no? Son otros tiempos. Insisto, yo trato de practicar mucho la comunicación verbal, uno a uno, voz a voz, escucha a escucha. Claro que con lo que está ocurriendo hoy día es complicado, pero lo intento. Carlos, una mañana un segundo grado de la maestra le mandó a hablar a mi mamá porque era el único en el salón que no aprendía el abecedario. Claro, porque tenía cosas más importantes que hacer como dibujar a Mazinger Z. Mi mamá me tomó de la mano y me llevó a la casa y en una tarde me lo aprendí. Más me valía. Al día siguiente, así como me llevó, me regresó y le dijo a la maestra, dígale a mi hijo el abecedario de la maestra, díselo. Bueno, Carlos, lo decía hasta al revés. No diré detalles de la metodología del aprendizaje, porque ahora se ofenden, pero me lo aprendí al derecho y al revés. Sí, no, era un tiempo muy diferente. Carlos, regresando en lo que hoy en día ya no existe o no se hace, son los niños voceadores en las esquinas, vendiendo periódico. ¿Te acuerdas? O vendiendo lotería también, ¿te acuerdas? Carlos, acá en la playa no teníamos la costumbre de usar el bloqueador solar. Oigan, eso es muy importante.
Me están hablando, yo creo que de Playa Miramar o de Altamira o de Tampico. Se escucha. Y es cierto, ibas a la playa y no había bloqueadores o no se utilizaban. Bueno, al menos de niño no era como tan común, ¿no? Me dices, escucha, hasta los 80 los empezamos a usar, o finales de 80, porque mi hermana y yo íbamos a la playa y no existía nada de eso. Incluso íbamos a los conciertos que se hacían en las playas de acá y nada. Carlos, en mis tiempos no mandaban a sacar información en resumen a las bibliotecas, nos enviaban, más bien dicho, que estaba por la Alameda o por Juárez, sí, grandes bibliotecas. Y bueno, pues te pasabas a los juegos que estaban en la Alameda. Y hoy en día ya no existen estas bibliotecas. Bueno, yo quiero hacer esta pregunta. Yo visité varias bibliotecas de joven, de niño. No sé hoy día si todavía existan. Sería muy triste saber que no existen en nuestra ciudad bibliotecas. De verdad sería caótico. Yo creo que deben de existir. A lo mejor es una percepción mía. Carlos, buenos días. Lo que se ha dejado de hacer hoy en día, me dicen, es la convivencia con los abuelos. Te daban tu dinero y ahora los abuelos transferimos. Y las mujeres facturan, dice otro por acá. Sí es cierto, las bibliotecas, ¿dónde están? Buen programa, gracias Carlos, gracias Hilda. Me acabo de acordar, en el baño había revistas o periódicos. Eran fuente de inspiración y para matar el tiempo. Me dice Pati, buenos días, algo que hacíamos antes y ya no se usa o ya no se hace, era comprar tarjetas de cumpleaños o de Día de las Madres o de Navidad para regalar. Cierto, era escribir las cartas a la amiga o el novio para expresar nuestras emociones. Era esperar a que te sacaran a bailar en un baile, hacer filas en los teléfonos públicos para llamar a nuestros amigos, entre muchas cosas. Un abrazo, Carlos, y que sigan estas pláticas muchos años más. Hace poco encontré unas tarjetas de teléfono público, de esas que llegabas. Bueno, a mí me tocó, jóvenes, yo creo que a todos los que estamos aquí en sintonía, ir a un teléfono público cuando vivía en Estados Unidos o acá en México y ponerle monedas, ¿no? Y me tocaba estar en las noches en un teléfono público en Estados Unidos, muy joven, llamando a casa y esperando que cayeran las monedas para poderme enlazar. Y acá también. Y luego llegaron las tarjetas, ¿no? Y te parabas en una tienda de conveniencia y marcabas al teléfono. Y bueno, me la encontré hace poco y otra vez mis sobrinos y todo el mundo, ¿qué es eso? ¿De dónde viene eso, tío? Esto es tecnología de otra dimensión que nunca entenderán. 10:06, avanzamos en el ático, cultura radiofónica, escribíamos todo y lo enviábamos. Aquí está el maestro Joe Cocker. Llegamos a la hora número 3 de transmisión de Conexión Global en mmradio.com. Esto es el ático, transmite con nosotros Alanis Morissette y su versión de Crazy en la cultura radiofónica original de Seal. Bueno, siguen llegando tus historias hoy sobre lo que se dejó de hacer. Me hizo una escucha llamado Juan Ángel García. Lo que dejamos de hacer también es utilizar el directorio telefónico. Buscar en el directorio telefónico lugares, locales, tiendas o incluso personas en el directorio blanco. ¿Se acuerdan? ¿Te gustaba alguien? Tenías el apellido y le marcabas a 15 personas o más que se llamaran igual. Hasta que finalmente había esa conexión o esa comunicación. Esto es el ático, la cultura radiofónica. Me comparte Mónica. Dejamos de hacer muchas cosas, Carlos, entre ellas usar el periódico para ver los horarios de las funciones del cine, incluso los cortos. El ático. Somos esa generación que nos reíamos de los apodos y los insultos y que nos saludábamos con un buen golpe en el hombro. Bueno, no sé si mis hermanos y yo somos la única generación que hicimos eso. Y pelearse era divertirse. Pelearse a golpes en casa. Jugábamos a eso, ¿no? Bueno, pues hay tantas cosas que se dejaron de hacer o que se están haciendo diferente. Me dice Daniel, algo que ya no se hace es mojarnos el día de sábado de gloria y jugar retas de fútbol en la calle. Bueno,
las retas eran grandiosas porque podías hacerlo desde con un papel aluminio hecho pelota hasta con un envase de plástico relleno de papel. Porque no importaba si había balón o no. La cosa era jugar. Carlos, dejamos de usar TV Guía. Saludos desde Tampico y qué buena programación, gracias. Mi querido amigo Luis me dice, antes existía el respeto a la gente adulta. Mi padre, que es una persona de 85 años, dice que en una ocasión su hermano mayor estaba fumando en la calle y vio que venía el padre de ambos y por miedo o respeto se apagó el cigarrillo en la mano. Pasó su papá y no se dio cuenta. Saludos, mi buen Luis. Me dicen por acá, Carlos, dejamos de usar la sección amarilla, es cierto. Carlos, antes veíamos la cartelera en el periódico. Esto es importante porque no solamente era la cartelera, sino que venían también, y era genial esto, algunos avances de la película, ¿se acuerdan? Y luego era genial ir a los cines o los cinemas y estar afuera y ver los cartoncillos en donde venían los avances en fotografía. El que más recuerdo y me crea una nostalgia impresionante es ver en el Cinema Cuauhtémoc puesto El Imperio Contraataca. Y una fotografía que no se me olvida, miren, haz de cuenta que estoy ahí con mi papá viéndolo porque nos llevó y me dijo a mí y a mi hermano, miren, ya viene El Imperio Contraataca. Es la escena en donde están en Bespin, donde están en donde van a congelar. Bueno, nosotros le decíamos congelar, pero realmente después supimos que lo iban a poner en carbonita a Han Solo. En ese lugar donde habían tratado de poner en carbonita a Luke. En la pelea, bueno, estaba la fotografía donde estaba Luke y Darth Vader con los sables láser prendidos y el fondo en color azul. No. La imaginación se iba a las nubes, jóvenes. Solamente con ver un cartoncillo fuera del cinema. Y luego meterte escondidas para poder agarrar boleto porque ya no alcanzamos, me acuerdo muy bien. Se llenó. Bueno, están entrando muchas historias. Carlos, una mañana me dice por acá, cuando hacíamos las guillas con carrizo, no sé si son las guilas o las guillas, y las volábamos en el monte o en la calle. Mi tío le besaba la mano como saludo al tío mayor, y eso ya no se estila, me dice Raúl. ¿Saben qué hacíamos mucho también? Modificar los juguetes. Me acuerdo que a los soldaditos esos de guerras verdes les poníamos cohetes para ver cómo tronaban, y luego hacíamos paracaídas, ¿no? Con con unos trapos de caza. Pero el secreto, jóvenes, si vas a hacer un paracaídas con un soldadito, es hacer con un plástico lo que tú quieras, pero para que vuele mejor, tienes que agujerar la parte central, que no se te pase. Y entonces lo aventabas y veías cómo caía. Y al caer empezaba la guerra. Aunque parezca de risa, lo que ahora se ha dejado de hacer menos es hijos. Sí es cierto, me dice Tini La Rosa. Sí es cierto, ahora una pareja es raro que tenga 2 hijos. Y llegaron a haber familias de 10 o hasta 15 hijos, es cierto. Ya no hay hijos. Ya no. Lo que se ha dejado de hacer son hijos. Qué duro, pero pues es parte de la manera de vivir hoy día, ¿no? ¿Son guilas, Charlie, de plástico o papel? Ah, gracias por decirme. Los papalotes, hacer los papalotes, claro, y volarlos. Buscar un domicilio en la guía Roji. Usar el despertador para levantarte, el convencional. ¿Se acuerdan ese que sonaba muy fuerte? También ya lo hemos dejado de hacer. Bueno, hay tantas historias. Me dice Carlos, me acuerdo en la secundaria número 17, Fernández de Lizarde, donde yo estudié en 1982. Esperábamos los nombres de los autores de los libros. Ahora eso no pasa. Carlos, antes pintábamos un cuadro en la mesa y lo dividíamos en 8 pintadas, uno y en otro sin pintar para jugar damas chinas. Es cierto. Y las películas del santo eran de otra dimensión, ya que usaba un reloj como teléfono y tenían tecnología fuera de serie. Bueno, de ahí yo creo que se plagiaron varias ideas. No es cierto, pero es que el santo tenía toda esta tecnología que hoy estamos utilizando. Nosotros tocábamos timbres y corríamos, Carlos, era muy divertido. Fíjense que el otro día en mi casa casi nunca tocan el timbre. Es raro que alguien toque el timbre. Es que ya todo el mundo te habla por teléfono. Ya llegué, estoy abajo. Todo eso se ha perdido mucho, ¿eh?
Pero cuando llegan a tocar el timbre y me asomo porque es la parte de arriba y digo, ¿quién está ahí o tal? Y ya no me contestan, me acuerdo de que tocábamos el timbre y corríamos, pero no creo que sea eso. Yo creo que alguien se equivocó y simplemente tocó el timbre. Irse de pinta en la escuela, ya no se hace mucho. Dejar de rellenar la tinta de palomitas en el cine. Eso no. Dejaron de rellenar la tinta de palomitas en cine. No sé si... O la tina, más bien, perdónenme. La tina. Dejaron de leer la sección de tiras cómicas los domingos, también se dejó de hacer. Carlos, los domingos antes era la matiné. Oigan, ¿existe el matiné hoy día, Arturo? Ya no existe, no sé. Si ibas el domingo a las 10 de la mañana a ver una película, que era permanencia voluntaria. No sé si todavía exista eso. ¿Existen los cines? No sé. Había un vendedor afuera del cine, me dice, se escucha Rocío, y traía marionetas de cartón de un payasito, de esos que estaban la impresión del payasito puesto sobre un palo. Y bueno, pues eran momentos grandiosos. Y me acuerdo que esa vez fuimos a ver la película de Parchís. Bueno, ¿de qué te acuerdas el día de hoy? De esos domingos en la mañana, buscar en el periódico impreso la cartelera. ¿A qué hora era el matiné? ¿Cuántas películas iban a repetir? Y era una reunión con la familia ir ahí. Es el ático, cultura radial. Nos comentan tantas historias, dice Rodolfo Rodríguez, dormir con las puertas abiertas y platicar hasta altas horas de la noche. Eso ya no se hace, o al menos ya no se ve. Nadie nos enseñó a dónde ir. Nadie nos enseñó cómo hacer las cosas. Simplemente aprendimos y compartimos. R.E.M. Y el clásico Drive. Qué buenas canciones de Mike Stipe. El hombre que decidió dejar la industria de la música porque veía lo que ya venía. Y dijo, no, cosas artificiales ni me las presenten. Adiós. Una banda que nace en el circuito universitario de Atenas, Georgia. Y bueno, ahí se estuvo moviendo hasta que de pronto entra... Pues yo no sé si alguna vez circuló en el mainstream realmente, porque siempre fue muy alternativa. Me acuerdo en Out of Time que le habían solicitado a Mike Stipe y a la banda hacer un disco extremadamente comercial y sueltan Losing My Religion. Bueno, así las historias de estos grandes titanes de la música alternativa que sigue sonando los viernes con nosotros en el Efecto High-Tech. Regresando a la plática para el trayecto, lo que se ha dejado de hacer o que ya no vemos que se esté haciendo. Carlos, nos regalaban en cumpleaños o en Navidad un rompecabezas. Ya no se están haciendo rompecabezas, jóvenes. Era genial hacer un rompecabezas. Yo llegué a armar rompecabezas hasta de 5,000 piezas. No hay mejor ejercicio para la memoria, y lo dice el hijo de un psicólogo, que hacer un rompecabezas para encontrarte, de verdad. Fíjense que uno que me regalaron, porque yo me hice adicto a los rompecabezas, ahorita que dice escucha, había dos cosas que yo fui adicto en mi juventud, bueno, en la adolescencia, saliendo entre niño y adolescente. Había unas especies de tapitas, no sé cómo decirles, o fichas de dominó de colores, y las ibas poniendo una detrás de otras y hacías grandes filas y figuras. Bueno, eso es para ejercitar la paciencia y el tema de la movilidad, el tema motor, ser más efectivo en ese tema. Y hacer rompecabezas. Mi papá nos ponía a hacer rompecabezas a todos y yo me hice fanático. Bueno, hasta que un día me regaló uno que era color blanco. Me acuerdo perfectamente del reto, 1,000 piezas en color blanco. No había nada en la imagen. Simplemente era identificar las piezas, cómo iban armándose. De verdad. Y bueno, aquí me dice, te escucha Ale, hacer un rompecabezas era genial, ya no lo hemos hecho. Ya no sé quién los esté haciendo. Dejaba uno semiarmado y luego mi hermano llegaba y lo desbarataban y luego volverlo a empezar. Bueno, gracias por lo que nos comentas. Mi querido Ale, gracias por recordar con nosotros. Me dice Antonio, algo muy de Monterrey que se dejó de hacer era algo muy grato, era sacar las mecedoras por las tardes en las aceras para platicar. Me dice Toño Ochoa. Dejamos de usar limón en vez de gel.
Es que aunque no lo crean, sí llegaron a peinar a niños con limón. Arturo, ¿no tú nunca? No, pero sí llegaron a llegar niños así con limón que se habían peinado. Los amigos en la esquina, uno traía una grabadora y tenía que ser una grabadora jumbo y te ponías a escuchar música y a bailar ahí. Me dicen por acá, dormir. Buenos días, Carlos. En los techos en tiempo de calor. Tienes razón, David. Te saluda David y Ofelia Solórzano. Estamos escuchándote. Antes no había tantos cuidados. Andabas en las calles hasta alta hora de la noche. Jugabas, caías, te levantabas. Todo ha cambiado, ¿no? Mucho, muchísimo. Carlos, ya me acordé de otra cosa que dejamos de hacer. Traer directorio telefónico para la cartera. ¿Y saben qué también era muy bueno? Que nos aprendíamos los teléfonos de memoria. Recuerdo que se usaba uno que se abría como acordeón y tenía un imán de lado a lado para mantenerse cerrado. Yo todavía lo tengo por ahí en la casa, debe de estar. Porque vienen teléfonos de muchas amigas, pero ya no pude marcar. Carlos, buenos días. Excelente programa. Nos hace retroceder en el tiempo y recordar buenos y viejos tiempos de nuestra infancia y adolescencia. Que no muera este programa. Que perdure muchos años. Muchas gracias. Llevamos 10 apenas. No sé hasta dónde lleguemos, la verdad. A veces me quiero... Llevo con ideas de decir este será el último año. No lo sé. Pero por lo pronto estamos bien conectados y nos encanta estar contigo. Grabar canciones de la radio, Carlos, ya no se hace. Ya no se ponen parches en las rodillas, en los pantalones rotos, no. Ni se descoloran con cloro. Carlos, también lo que hace falta, o ya no se hace, es meter el gel al refri. Eso no me lo sabía. Oigan, todavía se comen los sabalitos. Eran geniales los sabalitos. Te compraban las bolsas de sabalitos tu mamá, lo ponías en el congelador y bueno, ya estabas listo para cualquier tipo de cosas, ¿no? Sobre todo en los tiempos de calor. Y algo que se dejó de hacer mucho, creo yo, es jugar con los amigos a cosas creadas por la mente, ¿no? Escenarios como un combate, escenarios como una pelea de kung fu, escenarios como de pronto estar en otra galaxia, e incluso escenarios como platica la banda Police, de ir caminando en la luna. El ático, más vivos que nunca. Bueno, llegamos al final del programa que se ha ido volando prácticamente. Me dicen por acá, es que llegaron muchas historias, muchísimas historias de lo que se ha dejado de hacer. Gracias por lo que dicen del programa también y de un servidor y de Arturo. Y todo lo que me comentan es real. Ahorita me estaba riendo porque estábamos hablando Arturo y yo fuera del aire sobre ya no hay pollitos de colores, ¿verdad? Y dice una escucha, de pronto es que estamos en el mismo canal. Dice, Carlos, ya no se compran pollitos de colores afuera de las escuelas. Era una locura, ¿no? Ver un pollito azul, un pollito verde. Bueno, nos tocó ver eso, ¿no? Ya no se ve. Carlos, me dicen por acá, jugar en la calle. Soy Cris de Tampico. Y usar limón también, bueno. Carlos, algo que se dejó de hacer también es traer un peine en la bolsa trasera del pantalón. Es cierto. Dejamos de jugar al ábaco, Carlos, de usarlo. Y la calculadora y el mapa mundi. Y me dicen, escucha, es cierto, había juegos en los que hablábamos de capitales de los países, ¿no? De la ciudad. Capitales de los países, ¿no? La ciudad capital. Y hablábamos de capitales de los estados. Y entonces aprendías, si te equivocabas es porque no tenías cultura general al menos. Algo increíble de los rompecabezas, me dice que yo creo que todos los niños de mi generación teníamos uno, era el rompecabezas de la Guerra de las Galaxias. Era muy divertido. Saludos a todos, gracias. Bueno, pues se van a quedar muchos en el tintero. Ya no le ponemos limón al refresco de cola. Háganlo, no dejen de hacerlo. Un refresco de dieta, eso me lo enseñaron los 99ers, un refresco de dieta. Andábamos en un concierto de Night Ranger y estábamos platicando con Night Ranger y entonces el vocalista de Night Ranger sacó un refresco de cola de dieta allá en Estados Unidos y le pone bastante limón. Y nosotros nos copiamos de eso y háganlo, sabe muy rico. Refresco de cola de dieta con limón, pero bien frío. Me dicen por acá,
Me acuerdo que de niño iba a una tienda que tenía mi abuela a comprar postas y siempre andaba cargando mi carabina de postas por la colonia. Ya no se ve eso, ¿no? Ya no se ve. Yo tenía incluso amigos que traían carabinas de diábolos, ¿no? Tu amigo Hugo Estrella, Carlos, saludos. Soy del 93. Saludos, mi querido Hugo, gracias por estar en sintonía. Bueno, pues ya muchas cosas no se hacen. Muchas cosas solo se recuerdan. Y muchas cosas ya quedaron ahí y no creo que se vayan a repetir porque pues todo ha evolucionado, ¿no? Ojalá y nos acordemos de más, podemos repetir esta sección o esta manera de... porque nos sirve para ejercitar la memoria y viajar a esos momentos que no se van a volver a repetir. Bueno, quizá no nos va a tocar ver una repetición, pero dicen los que realmente saben de estas cosas que todo en la vida es cíclico. Se navega muy lejos, se llega muy alto y finalmente se regresa al mismo punto de partida. Por eso yo creo que todo esto que estamos viendo hoy, superficial y digital, pasará y volveremos a esa esquina de siempre.